Qué bárbaro. Que bendiga. Bienvenidos a nuestro cuarto domingo. Nos quedan 3 más. Y estamos pues programando, estamos tratando de correr con todo el programa para lograr terminar en los 7 domingos. Y obviamente, como había dicho nuestro pastor, el que termine los 7 se lleva el premio. Así es que pues yo creo que hemos descubierto un montón de detallitos que probablemente tal vez sí los habíamos escuchado, sí teníamos idea, pero hay ciertas curiosidades que vale la pena y que yo creo que las hemos ido descubriendo poco a poco. Bueno, la semana pasada nos quedamos terminando la parte de la asignación de los nombres. Eso fue prácticamente con lo que terminamos. Dijimos que la asignación de nombres, tanto para los hombres como para las mujeres, eran totalmente diferentes. Los hombres siempre eran hijos de, o llevaban siempre la asignación de Dios antes de su propio nombre. Y las mujeres siempre sus nombres tenían significados de la naturaleza, de la belleza. Esa era la diferencia entre hombres y mujeres. A medida de estos domingos que nosotros hemos venido avanzando, hemos notado esa diferencia siempre entre el hombre y la mujer, que es muy fácil diferenciar o se ven bien marcadas las diferencias entre ambos sexos. Al mismo tiempo también están bien marcadas las partes sociales en las cuales nosotros tal vez podemos identificar. Si recordamos, el día 1 nosotros vimos la parte de las viviendas, vimos la diferencia de cada una de ellas y se va asignando de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de ellos. Al igual, se va asignando la comida, sabemos que también tiene sus diferencias entre también su posición entre cada uno de ellos, y así sucesivamente. Hoy, el día de hoy, no es la excepción. La parte que nosotros vamos a empezar a ver es bien bonita. Vamos a estudiar 7 escuelas que se descubrieron, ¿sí? Siempre sabemos que todo lo que se descubre del pasado, eso se llama cultura, porque a través de los descubrimientos, ya sea arqueológicos o de informaciones, de todo lo que vayamos descubriendo del pasado, es lo que a nosotros nos alimenta del presente y es lo que nos da la guía a nosotros de la historia. Entonces vamos a descubrir esas 7 escuelas, que son las escuelas donde los patriarcas y donde todo el mundo se educó, y vamos a ver la parte cómo ellos se educaron. Cada uno de ellos se educaron en diferentes ramas. Pero bueno, la semana pasada dijimos que los hebreos tenían la costumbre de incluir el nombre de Dios como parte del nombre del niño. Es otro de los factores que hemos venido viendo. Dios siempre está antes de todo. Dios siempre está presente para agradecer. Dios siempre está presente para todo lo que ellos hacen y lo que tienen. Siempre Dios es el número 1. Entonces, el nombre de sus hijos, igual siempre Dios va delante de ellos. Gracias. Y luego tenemos el nombre de las niñas, que eran tomados de la naturaleza o de alguna gracia de carácter agradable. Yo creo que también a través de la historia todos podemos ir descubriendo más o menos el significado del nombre de cada uno de nosotros. La historia pues siempre aparece algo, pero en la época antigua siempre todo se refería a lo que era naturaleza, a la belleza. Vamos con la... Al hijo se le añadía, dijimos, el primer nombre del padre como segundo nombre, Simón, hijo de Jonás, en Mateo 16:17. En los tiempos de Cristo tenían nombres dobles o 2 nombres. Tomás y Didimo en Juan 11:16, ambos quieren decir gemelos. Tomás era arameo y Didimo era griego. Saulo y Pablo, Saulus era su nombre en hebreo, como el rey Saúl, pedido de Dios. Ese es el significado. Y Paulus era su nombre gentil en griego, el más pequeño. Esto yo creo que transcurre a través de la historia y a través de las culturas. Siempre se dice el hijo de. Esa es una costumbre que nosotros hemos ido descubriendo, que en nuestros pueblos o en nuestros lugares siempre dicen, es la hija de fulano de tal, ella es el hijo de, esa es la referencia. Entonces en la época antigua la referencia era este es hijo de fulana de tal, esta es hija de fulana de tal, o el padre de. Siempre había una referencia que se hacía a través de sus familiares, de sus padres, de sus antepasados. Entonces era ahí donde iban descubriendo de quién era el hijo, de ahí se va formando lo que es la genealogía. Luego vemos que estos nombres siempre iban compuestos dependiendo de las regiones donde ellos estaban situados. Ahora vamos con estas 7 escuelas, que son las que nosotros vamos a estudiar a partir del día de hoy. Es la educación de la juventud.
Hay 7 escuelas y en esas 7 escuelas una de ellas es la escuela de Ur, es la escuela de Abraham, es la escuela donde Abraham se educó. Hermana, ¿y ustedes cómo saben eso? A través de la historia, a través de todos los descubrimientos, es ahí donde nos vamos dando cuenta de todo, donde todo va tomando forma. Dice que la expedición arqueológica, que obviamente esa es la manera como nosotros nos enteramos, de parte de este señor Woolley, realizada en el año 1922 y en 1934, comprobó la existencia de estas escuelas. Woolley descubrió ladrillos de arcilla en los que los alumnos escribían sus lecciones, deduciendo así algunas de las materias que enseñaban. Podemos entender que estas personas que fueron llamadas hasta cierto punto o educadas en el camino, siempre fueron personas que no eran sacadas de la nada, sino que eran personas que se educaron. Una de estas escuelas decimos que es la escuela de Ur. Ellos se especializaron en el área de gramática, que nosotros sabemos que muchos odiamos y muchos aman la gramática también, ese montón de lenguaje, todo eso ya venía desde antes. Ellos se especializaban en esas áreas. Luego vamos a la aritmética, el comercio, la administración, la botánica, geografía y dibujo. Esos fueron parte de las enseñanzas que se transmitieron en esta escuela de Ur, que era la escuela de Abraham. Esa fue una de las escuelas que se descubrió que en estas fueron sus especialidades. Vamos a ir viendo también el tipo de... Esto prácticamente son datos históricos, nada más, que nosotros sepamos que hubieron muchas escuelas donde todos estos personajes bíblicos también se educaron. Abraham y Sara fueron enseñados bajo el código de leyes de Hammurabi. Esto explica la acción de Sara de dar a luz a su criada Agar como esposa secundaria. Ellos estaban siendo educados en este tipo, en el código de Hammurabi. Yo sé que muchos hemos escuchado de eso más de alguna vez. Pero dice de que ellos estaban siendo educados de esa forma y por eso fue que hicieron lo que hicieron. O la mujer se le ocurrió la brillante idea de prestarle al esposo a esta otra mujer sin entender que más adelante Dios tenía un plan, que muchas veces es lo que nos sucede a todos nosotros. Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros nos desesperamos tanto que metemos las 4 antes de tiempo y después nos damos cuenta, ahora entiendo cuál era el plan de Dios. Porque obviamente si nos ubicamos en este específico caso, sabemos que después vino el hijo de la promesa, el hijo deseado, el hijo que sí, Dios ya lo había prometido, pero obviamente fue al tiempo de Dios, no al tiempo de ellos. Pero tampoco los vamos a criticar, sino que sabemos que ellos estaban siendo instruidos en esta escuela de Ur, entonces bajo ese código de Hammurabi, entonces ellos, esto era como un poquito más normal, se podría decir, en el área de ellos. Cuando ya entra la ley de Moisés, entonces es ahí cuando ya empiezan a quitar todas estas cosas que ellos tenían esta costumbre. Entonces cuando entra esa ley de Moisés, entonces ya se empiezan a portar bien, pero antes de eso ya habían hecho lo que habían hecho. Entonces ahí tenemos una idea de cuándo fue que sucedió esto. Si alguien tiene por ahí la cita en Génesis 16, para que no nos quede la duda, aunque yo sé que muchos de ustedes han enseñado esta clase 1000 veces. Sí. Génesis 16, el versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Recordemos que la parte estéril, dijimos la semana pasada que cuando una mujer no daba hijos se consideraba como que tenía una maldición de parte de Dios. Entonces probablemente esa mujer se sentía que Dios tenía algo contra ella porque no le daba hijos. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás que te llegues a mi sierva. Ay, qué perdí. Y dijo entonces Sarai, y ve que te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Bien rogado y facilito. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tienda de Canaán, y la dio por su mujer a Abraham, su marido, y se le llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y ahí va caminando toda la historia, pero esto era,
algo que ellos ya tenían como costumbre, pues, porque ellos estaban instruidos bajo eso. Pero ahí aparece la ley de Moisés. Pero ya ellos tenían también esa promesa, pero como esta mujer no supo esperar que Dios le diera ese hijo al tiempo que Dios le había dicho. Entonces ahí es donde se complicó todo. Pero esto es para que tengamos la idea de esta escuela, de esta primera escuela. Luego tenemos la otra escuela, que es la escuela de Egipto. Esta fue la escuela de la juventud de Moisés. Moisés, todos conocemos su historia también, que él era hebreo, pero Moisés, porque su hermana lo descuida, porque ya ellos tenían sus planes, se dice que el niño lo metieron en el río, el niño se fue en el río y lo encontraron, y esa es la historia que nosotros conocemos. Pero Dios siempre tiene planes en el camino. Si Dios permitió que esto sucediera, era porque Dios tenía ese plan maravilloso de preparar a este hombre para esa gran obra, esa gran misión que él hizo, pero para eso era necesario que él tuviese prácticamente uno de los mejores estudios. ¿Y cuáles fueron los mejores estudios? La parte de los egipcios. Por haber sido criado por la hija de Faraón, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, en aritmética, en geometría, en poesía, en música, en astronomía. Todo lo que se les puede imaginar, este hombre fue instruido. O sea que Moisés no era cualquier persona. Moisés pasó por un proceso en el cual le enseñó. Entonces, cuando nosotros aplicamos esa parte, nosotros decimos, eso va con nosotros. Cuando nuestro pastor siempre ha dicho, entre el hombre más se prepara, Dios más nos usa. Cuando usted se prepara, Dios más le usa, porque Dios no lo va a poner a uno en un lugar donde uno no sabe qué hacer. Por lo tanto, esa es la parte que nosotros debemos entender ahora, que Dios tenía ese plan también con Moisés, de prepararlo de esa manera para que luego él pudiese ser quien él fue. En Egipto las escuelas eran asociadas con los templos y eran administradas por los sacerdotes. Moisés asistió a la escuela del Templo del Sol de Heliópolis. Enseñado por el maestro de los niños del rey, habría aprendido a escribir jeroglíficos egipcios con tinta sobre papiro. Vemos que él también fue muy hábil en estas otras áreas, que tal vez otros siervos no fueron, pero él fue instruido en estas otras áreas. Entonces aprendió también de lo mejor, porque si se supone que era hijo de rey, entonces él estaba instruido con lo mejor. Entonces es ahí cuando él se instruye en todas estas otras áreas, que probablemente los demás no tuvieron esa oportunidad. Cuando se le ordenó a Moisés que enseñara la ley al pueblo, lo hizo de la siguiente forma. Una de las formas principales, y vamos a ir buscando la cita en Deuteronomio 11:19, es la repetición y el ejemplo. Cuando Moisés empieza a hacer de que esta ley camine, era a través de la repetición. ¿De qué otra manera nosotros podemos transmitir mensaje? ¿De qué otra manera nosotros podemos transmitir enseñanza si no es por hablar? Entonces, ese fue uno de los métodos de los cuales Moisés usó. Moisés usó ese método de la repetición y el ejemplo. Si alguien tiene por ahí Deuteronomio 11:19. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Dice que repetición es lo principal. Entonces, creo que también de ahí nosotros agarramos nuestra parte de decir, de esa forma nosotros vamos constantemente a minar la vida de todos los niños, a minar la vida de todos nuestros seres queridos, de nuestros hijos, a través de palabra, a través de repetirla. Creemos a veces y decimos que tal vez mucha palabra para los niños o mucha palabra para nuestros hijos, pero ese fue el método que este hombre usó, este fue el método que él usó y funcionó, porque toda esa generación aprendió a través de todo lo que él hablaba, o sea, era hablado, era oral todo lo que se transmitía. Entonces, esa debe de ser una de las cosas que nosotros debemos de copiar, así como hemos venido diciendo a través de cada domingo. Hay muchas cosas que nosotros deberíamos de usar para copiar. Copiemos lo bueno que tengan otras culturas, no lo malo, porque casi siempre se nos pega lo malo, pero lo bueno cuesta que se nos pegue. Entonces, ¿qué manera más bíblica y qué manera más bonita de poder aplicar también nosotros el hecho de la repetición de la palabra del Señor, repetición en todo tiempo? Muchos de nosotros tal vez hoy en día tenemos hijos que están creciendo y a veces uno quisiera
hacerles así, no, ustedes me entienden. Les digo yo, ¿cuál es la tarea de nosotros? Continuar machacando palabras, porque más adelante esa palabra va a surgir efecto. Yo creo que todos somos producto de eso. Tal vez venimos de hogares que nuestros padres eran cristianos y tal vez siempre nos estuvieron repitiendo palabras y somos el fruto de lo que nuestros padres hicieron. Somos el fruto de la oración de una madre, de un padre, y por eso es que estamos aquí. Eso es lo que Moisés hizo. Repetía al pueblo constantemente esa ley, repetía constantemente esa palabra. Y lo que leímos en la palabra que dice, la tendrás en tu corazón, en tu mente, y la vas a decir todo el tiempo. Esa debe de ser una de las razones principales para que nosotros podamos optar por copiar esa parte. Luego tenía la lectura pública, en Deuteronomio 31 del 10 al 13, si alguien ya lo tiene. Amén, allá. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la revisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, donde veáis pasando el Jordán para tomar posesión de él. Amén. Recordamos esa fiesta que vimos la semana pasada o la semana del antepasado, no recuerdo. Vimos que eran dos fiestas que eran muy importantes, que era la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien recuerda cuál era la fiesta de los tabernáculos o qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos? Recordar cuando fueron sacados de Egipto. Entonces, cada año se reunían para celebrar ese momento de cuando Dios sacó a ese pueblo de Egipto, de esa opresión. Entonces es ahí donde se llama la fiesta de los tabernáculos. Entonces están haciendo mención que en esa fiesta de los tabernáculos aprovechaba Moisés también a reunir al pueblo y a volverles a decir palabra, a volverles a enseñar palabra. Entonces era otra opción que él tenía esta otra oportunidad en esta fiesta de los tabernáculos de poderlo hacer. Dijimos que hasta hoy en día esa fiesta de los tabernáculos aún se celebra en Israel, independientemente que vive en una casa preciosa como que vive en una tienda de campaña. Siempre el judío siempre hace esa enramadita o esa champita para poder permanecer esa semana durmiendo en ese lugar, para no olvidar que Dios lo ha sacado desde a su pueblo, porque ya no lo sacó a ellos, pero sacó al pueblo atrás de ellos. Entonces, constantemente hoy, hasta el día de hoy, esta es una de las fiestas importantes en el pueblo judío. Hacen su enramada y usted duerme afuera todos esos 7 días para recordar y no hacer olvidar que Dios cumplió su promesa y que Dios hizo esa parte. Entonces, acá vemos que también Moisés ya llegó esos 2 métodos. Primero dijimos que era oral, transmitir palabras en todo momento, y segundo, él aprovechaba el momento de la fiesta de los tabernáculos para poder volver a decir palabras. Dice que mandaba a llamar a los siervos, a la servidumbre, mandaba a llamar aunque no tuviesen nada que ver con sí en las creencias tal de Dios, lo que eran sirvientes, eran personas X del lugar, mandaba a llamar a todo el mundo para poder transmitir la palabra. Y luego usa el uso de composiciones cantadas en Deuteronomio 31:19, que es otra de las partes también en las cuales el judío hasta el día de hoy también está constantemente repitiendo palabras, que es lo que nosotros conocemos como los salmos. Los salmos son cánticos, pero el judío hasta el día de hoy, este también es otro de los métodos de alabar a Dios y de poder estar repitiendo la palabra. Amén. Vemos ahí que él se levantó muy temprano en la mañana porque tenía que ir a ofrecer a su hijo
como sacrificio. Entonces tenía que caminar probablemente e ir a quién sabe hasta cuánto tiempo de camino. Entonces su tarea comenzaba temprano en la mañana para evitar que le agarrase pues ese calor terrible. La siguiente cita. ¿Alguien más? Y Moisés alzó 2 tablas de tierra como las primeras, y Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de tierra. Amén. Dice, se levantó de mañana también para irse al monte Sinaí. Entonces también comenzó temprano. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí no cree que es un cerrito chiquito. El monte Sinaí yo creo que lo hemos escuchado del pastor muchas veces decir, creo que es 1 o 2 kilómetros hacia arriba, y luego para llegar al mero lugar están 750 grados todavía para llegar a la cúspide de donde se supone que Moisés llegó. Entonces le digo yo, obviamente cuando bajó y vio el pueblo que lo que estaba haciendo, ¿cómo no se iba a enojar si el pobre hombre había subido hasta allá y luego le tocó bajar? Y sabemos que probablemente ¿cómo no se iba a enojar? Pero vemos que él comienza todo temprano. Entonces vamos a hacer referencia a muchos de los versículos que vamos a leer en la Biblia. Todo dice muy temprano de la mañana. Si tú me buscas temprano en la mañana, me vas a encontrar. De muchas cosas en la mañana se obtiene, pero su costumbre bíblica era comenzar temprano por cuestiones de clima, para evitar pues que ese clima le fuese tan molesto. La primera actividad en los hogares era moler el grano en el molino. 2 mujeres trabajaban en esto porque los hombres lo consideraban muy humillante, y es por eso que vemos cuando Sansón lo mandan a este lugar a que le dé vuelta al molino. Eso era lo más humillante, porque esto era una actividad específicamente de las mujeres. Pero cuando se escuchaba que ese molino en la mañana empezaba a moverse, quería decir que ahí había actividad, que ahí había mujer, que había vida, ya había comenzado el día. O sea que la primera actividad de la mujer, dijimos que era levantarse muy temprano en la mañana. La segunda actividad de la mujer era moler en el molino. O sea, obviamente era otra de las cosas que le tocaba hacer a la mujer. Ella tenía que hacer este papel porque para el hombre era muy humillante. El hombre no podía tocar el molino porque eso no se podía, era humillantísimo. Entonces esa parte la vemos en Jueces 16:21. Ahí podemos ver 2 mujeres moliendo que están obviamente preparando. Si están moliendo es porque están preparando ya la comida. Entonces es la actividad que le toca a la mujer. Ese tipo de molino era el movido por una bestia, el que vemos ahí, porque ese es el que creemos que se le asignó a Sansón, porque era más humillante, que era el que tenía que darle vuelta con todo el animal. Esa historia está en Jueces 16:21. Son de esos tipos de molinos. Otra de las actividades de las mujeres, cuéntenlas, hermanas, cuéntenlas, y ya después vamos a ver las de los hombres. Las judías fabricaban las telas para la familia, obtenían lana de los rebaños y lo hilaban en telares primitivos. Vemos que en Proverbios 31 empieza toda la descripción de lo de la mujer, y a veces nos quedamos cortos con todo lo que esa mujer hacía, todas las actividades que hacía para mantener a su familia en buen estado. Entonces, otra de sus actividades de esta mujer era, ella vestía a su familia, eso nos dice Proverbios, ella se encargaba de vestir a su familia. Entonces ella lo hacía con sus propias manos también. Así que es otra de las actividades. Llevamos 3 actividades de mujeres: levantarse temprano, molino, y ahora el tejer la ropa de su familia. El lavado de la ropa, que es otra actividad de las mujeres. Lo lavaban en los ríos y en los estanques con jabón vegetal de semilla de oliva. Si recordamos, dijimos que el olivo era el ingrediente mundial, el ingrediente que era para todo. Era medicina, era alimento, era el aceite para las lámparas. Ahora también vemos que eso es usado también para lavar la ropa, para fabricar el jabón y poder lavar la ropa. Dice que la ropa era golpeada, y digo, si ustedes se van a nuestro país, en alguno de esos ríos, los pocos que quedan, verá gente que está lavando y lo hacen de esa forma. Entonces por eso también está en la palabra. Busquemos en Jeremías
2.22 y en Salmo 51.12. Lo vamos a anotar, es bien curioso. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Y la otra cita está en Salmo 51.2. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, ahí vemos cómo la palabra está hablando siempre del lavado, de lavarse para que esos pecados se salgan del medio. Pero es importante ver que también esa era otra de las actividades que la mujer hacía, y vemos que eso pues ha trascendido años con todos estos años, que la mujer sigue lavando y sigue lavando probablemente en esas condiciones. La gente de los pueblos pues lo hacen de esa manera. Ahora, otro de los tiempos de comida. Se cree que los tiempos de comida eran solamente 2 tiempos. Los de la mañana a las 9 y los de las 12 del mediodía, y una comida principal por la tarde. O sea que prácticamente decimos que venía tal vez un pequeño refrigerio ahí en medio. Si logramos coordinar la parte de que cuando culminemos estas 7 semanas, culminamos esa parte de la alimentación judía, si logramos ver cómo lo vamos a hacer, se darán cuenta de que así como hemos venido estudiando, es un alimento tan sano, pero al mismo tiempo sustenta bastante. Vimos cómo ellos usaban mucho la lenteja. Ese es un alimento que sustenta. Entonces, esto, si ellos se preparaban para comer 2 veces al día, obviamente era cantidad y era un buen alimento que era más que suficiente para poderlo sustentar. Entonces, se cree que serán esos dos alimentos y probablemente un refrigerio. O sea que, pues, casi en muchas culturas se mantiene. Hay personas que solo acostumbran el desayuno y la cena, o solo almuerzo y cena, y es más que suficiente. Ahorita hemos visto todas las actividades de las mujeres. Parte de actividades, dijimos, levantarse temprano, moler el molino, tejer, lavar la ropa, versus la primera actividad del hombre. La primera actividad del hombre dijimos que era levantarse temprano, y la otra actividad era el cuidado de los animales. Eso le correspondía obviamente a los hombres. Entre los beduinos, las cabras y las ovejas son cuidadas por el varón menor. Obviamente el padre está enseñando a su hijo con los animalitos un poco más chiquitos y como que más sencillito todo, para poderlos ir enseñando e instruyendo que puedan hacer el trabajo. Entonces, esa tarea es asignada a los niños pequeños, pero a los varones, a los cuales se le llaman los pastorcitos. Los camellos son cuidados por los hombres. ¿Por qué serán cuidados los camellos por los hombres? Porque valen mucho. Entonces el hombre tiene que tener ese buen cuidado de los camellos. Entonces esta es la primera o segunda actividad que el hombre tiene que hacer. O sea, el hombre se levantó temprano y ahorita va con el cuidado. Dijimos que el hombre trabajaba y hacía todo fuera del hogar, todo estaba fuera. Dijimos al principio que la vivienda era prácticamente solo para dormir, solamente para dormir. Todas sus actividades estaban hechas fuera del hogar. Entonces el hombre por la mañana muy temprano se levantaba, pero también muy temprano se iba ya con todos sus animales, porque tenía que ir a buscar un lugar para darles de comer. Acuérdense que también de ahí venía todo el sustento de la familia. El hombre tenía que caminar, quién sabe también cuánto, para llevarlo a un lugar donde hubiese pasto y hubiese agua. ¿Por qué? Porque el desierto no va a encontrar usted el agua ahí más, no va a encontrar el alimento de sus animales ahí a la vuelta de la esquina. Tiene que caminar y buscar un buen lugar. Entonces el hombre se iba temprano por la mañana también con estos animales. Otra de las cosas, las mujeres son las que buscan el agua en el pozo. Cada una lleva su tinaja, una cubeta de cuero y una soga para bajar al nivel del agua. Otra de las actividades que para los hombres también era humillante, eso no lo podía hacer un hombre, ir a sacar el agua. Eso tenía que ser una tarea de la mujer. O sea, todavía gente, pobre mujer, yo creo que si decimos, yo creo que esa mujer se levantó más de las 4 de la mañana, probablemente tipo 3, para lograr terminar su día con todo eso. Y eso va a buscar el agua, que es la que necesita para su familia. También dice que llevaba una soga para bajarla. Entonces, si conocemos la idea y sabemos lo que es un pozo, sabemos que cuando usted está sacando el agua, también el agua pesa. Entonces, es una actividad de la mujer. O sea que hoy decimos nosotros, anda a traer el agua, anda a traer el barril tú, porque el hombre se supone que tiene más fuerza para hacerlo. Pero en la época bíblica, era la mujer la que se encargaba de buscar el agua para su familia.
Vayamos ahí, Génesis 24:11. Génesis 24:11. ¿Alguien? Amén. Él hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Ok, las doncellas salían a buscar el agua, entonces él será tarea de mujeres. Ahora, vemos que a pesar de todo, el hombre dice que salió con los animales, pero el hombre tenía tiempo para hacer una siesta. El hombre hacía la siesta porque el calor era máximo. Duermen la siesta entre las 12 y las 3 de la tarde. Entonces usted se imaginará, y la pobre mujer anda buscando el agua. Y el hombre está allá debajo de un palito haciendo la siesta de las 12 a las 3 de la tarde. Entonces es bien curioso. No es que no me hagan malinterpretar creyendo que uno se está haciendo del lado solo de la mujer feminista, sino que la Biblia cómo habla y cómo marca todas esas costumbres culturales. Porque la mujer estaba, como le digo, estaba haciendo todo lo que estaba. Yo creo que veo muchos padres que no ha cambiado mucho. Cállese porque el papá está dormido, ¿vea? Y las mujeres están ahí haciendo comida y haciendo con los niños y todo. Entonces, el hombre tenía hasta tiempo de poder hacer la siesta. Ahora, si nosotros decimos, claro, el hombre quizás caminó a saber cuántos kilómetros para llevar a todo el ganado. Y también, o sea, hay un momento que ya el ganado o sus animales necesitan también un descanso, o los animalitos descansan, y entonces ahí el animalito, él aprovecha. Perdón, hermano, perdón. Otro de los ups que se me salió. Vemos pues esa parte de que él descansa pues al lado de los animalitos que andan. Ok, descansa al lado de los animales porque también tiene que regresar. Entonces pongámoslo de ese lado, tiene que descansar porque va a regresar. Entonces ya tiene que ir con toda la fuerza. Así es que los dejo ahorita con esto, estamos en unos 5 minutos de receso, para estírese. Gracias. Bueno, continuamos entonces donde nos habíamos quedado. Vimos que la siesta era otra de las actividades de los caballeros trabajando. Yo ya tengo dos frases que estos niños me están chantajeando, dicen que de ahí me van a agarrar. Ok, continuamos. La siguiente. Ok, usaban el nombre de Dios en las conversaciones. Una persona asombrada diría, voy a tratarlo porque yo no hago, Mashalash, lo que Dios ha hecho en número 23. Cuando un agricultor saluda a sus trabajadores, les dice, Dios sea con ustedes, y ellos contestan, Dios lo bendiga. Prácticamente es algo de lo cual nosotros también usamos, esa es una identificación nuestra. Usted entra a algún lugar y tal vez a veces se le quedan viendo, ya cuando nos ven el taller de que sí somos cristianos, decía, Dios le bendiga. Y entonces usted contesta, amén. Entonces usted sabe de que ya es identificado como un cristiano. Entonces ellos también se identificaban en sus conversaciones siempre hablando de Dios. Entonces también era parte de su saludo. Vemos también esas dos citas en Números 23 y en Ruth 2:4. Para ir corriendo vamos a dejar esas citas a un lado. Pero vemos de que el nombre de Dios siempre está en todo. Lo hemos venido diciendo desde el día 1, Dios está presente en todo. Dios está presente en todo momento. Y a veces uno dice, nosotros cuántas veces tenemos conversaciones y al final decimos, cuántas veces mencionamos a Dios. Probablemente hablamos de todo menos de Dios. Y es una de las costumbres que ellos tenían. Ellos hablaban siempre
siempre de Dios, siempre Dios estaba presente en todo. Usaban un lenguaje figurado y expresiones exageradas. Lo que te digo es cierto, si no me corto el brazo, te prometo esto, y si no cumplo, me sacaré el ojo derecho. Vemos que en muchas partes de la Escritura vemos que hay lenguajes figurados. Cuando dice, si tú vas a hacer de tropiezo a alguien, entonces dice, mejor te saco el ojo. Cuando habla ahorita se me ha ido, pero creo que estas son las citas, de que habla de sacarse el ojo si usted cree que ese ojo es el que le da tropiezo. Pues ¿cuántos hombres andarían caminando sin nada? Porque tienen mucho tropiezo. Entonces, habla ahí, la palabra lo dice y habla acerca de esas expresiones pues, con lenguaje figurado. Veamos en Mateo 5:29 para que no vean que estamos exagerando. Esa era la manera como ellos se expresaban, así un lenguaje bien figurado. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Entonces vemos que son expresiones que se usan en la Biblia, pero que también eran expresiones que ellos usaban en sus conversaciones, que sabía que obvio no se lo va a quitar, ¿verdad? Pero era su manera de hablar, de esa manera exagerada en la cual hablaban. Entonces, por eso les digo, probablemente muchos anduviéramos caminando sin ojo, porque si esa es la razón la que me hace pecar, no vamos a dejar el caballero a un lado. Si las mujeres sabemos que los zapatos es el trauma, sin cortar tantos zapatos y andamos deseando, que estuviéramos sin ojos también, porque si esa es la razón lo que me hace caer, entonces yo lo quito, me quito el ojo o me quito un brazo, pero son parte de su manera de conversación, de conversar de una manera exagerada. A veces entre la juventud usted escucha muchas expresiones, a veces que ellos, cosas exageradas que uno dice, usted está fantaseando, pero son parte del lenguaje. Entonces esto también en la época bíblica era muy normal, el hecho de que usaban esas frases exageradas. Luego hablaban acerca de asuntos delicados, o sea que podemos entender la calidad de confianza que había en una familia, de que sí se podía tocar cualquier tema, pues si los hijos estaban presentes o si cualquier otra persona estaba presente. Había mucha confianza, la cual los hacía, les permitía pues poder decir las cosas. Hablaban sobre cualquier cosa en presencia de los hombres, de las mujeres y de los niños. Por ejemplo, el nacimiento de Jacob y Saúl puede relatarse con más detalles sin sonrojarse acerca de en ninguno de los presentes. Entonces vemos de que se hablaba, había confianza. Muchas veces hay ciertos temas que uno a veces omite en su familia porque los niños están presentes. O razones a veces uno dice que no queremos hablar a nuestros hijos con la verdad, decir, pues ahorita tenemos esa situación o este problema económico, no queremos encubrir eso. Entonces vemos cómo estas familias en la época bíblica tenían esa capacidad, tenían esa facilidad de poder decir, vamos a hablar de cualquier tema en frente de todos, mujeres, niños y hombres. O sea, ahí se ve la unidad familiar que existía en esos lugares. Vemos ahora otro de los temas importantes acerca de la hospitalidad. Los orientales tienen una total disposición para agasajar al huésped. Hasta el día de hoy, si usted conoce a una persona, un árabe, un judío, usted verá que son muy familiares, muy amigueros. Son personas que lo acogen a uno sin importar quiénes somos ni de dónde venimos. Son personas muy hospitalarias. Pero vemos que esa hospitalidad no apareció de la nada, no apareció de la magia, sino que aparece de parte de la época bíblica. La época bíblica habla acerca de la hospitalidad. No les gusta comer a ellos solos. Vemos que llaman a sus invitados para compartir su hospitalidad. Entonces, muchos de nosotros también tenemos esa costumbre que no nos gusta comer solos. Yo creo que, no sé si más de alguno compartirá eso, que usted cuando le toca ya comer solo es como, ya no es lo mismo como cuando usted está con alguien. Entonces ellos, ese deseo de tener siempre a alguien con ellos, les gusta. Entonces son hospitalarios, ellos buscando siempre con quién compartir los alimentos, con quién compartir en su casa. Entonces es parte de las características de ellos. Aparentemente ellos creen que también su hospitalidad es parte de una obligación sagrada. Creen que la persona que viene a su casa es enviada por Dios. Ya lo vamos a leer en Génesis 18.
del 2 al 8, para que leamos esa parte de la hospitalidad. Estamos hablando de que esa hospitalidad es una obligación. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos escuchado esa expresión y decimos, le abrimos la puerta a alguien y no sabemos si son ángeles los que nosotros estamos albergando en nuestro hogar? Claro, muchas veces ahora usted dirá, no estar abriendo la puerta a medio mundo, ¿verdad? Porque obviamente no son ángeles los que van a estar llegando a mi casa, pero a veces tenemos oportunidades también nosotros como cristianos de decir, puedo dar algo, puedo ayudar a alguien, y eso tal vez será un detallito de hospitalidad. No lo contrario, es que tenemos la habilidad de decir, viene la tía y ¿cuándo te vas a regresar? No le preguntamos cuándo viene ni en qué vuelo viene, sino que queremos saber cuándo se va a ir, porque nuestra hospitalidad la hemos perdido, y eso no es invento, es parte de lo que Dios nos manda, ser hospitalarios, y esa era costumbre de ellos, de esa hospitalidad. ¿Alguien que tenga Génesis? Gracias. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar sus pies y recostaros debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro cielo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo de ellos, rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro se había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vemos que él practicó esa hospitalidad, buscó lo mejor para atender a su invitado, de que salió de su tienda. Entonces, cuando nosotros muchas veces salimos o no salimos a comer a nadie, no estoy, porque ya hemos perdido esa hospitalidad, hemos perdido esa sensibilidad muchas veces que podemos tener con las personas, o esa parte de la hospitalidad que simplemente ya no la conocemos. Muchos, por la situación obviamente con la que vivimos en nuestro país, nos hace muchas veces hacernos con ese corazón tan duro, porque a veces decimos, tenemos la oportunidad tal vez de bendecir a alguien o ser hospitalarios, tal vez no recibirlos en casa siempre, sino que tal vez con poderles ayudar con algo. Yo sufro mucho con la parte de los semáforos. Yo sufro que ya tuve una experiencia muy fea, entonces me da miedo, y me dice mi hijo un día de eso, siempre decís que no tenés, y yo sé que tenés, y si uno se queda con eso, sí es cierto, yo sé que puedo ayudar y no lo hago, pero no es porque a veces uno no quiera, sino que es porque nos hemos hecho de corazón por la situación en la que estamos. Pero sabemos que cuando Dios nos está diciendo, vean, ahí te pone esa incomodidad dentro de uno, cuando uno dice, no, sí lo puedo hacer, sí tengo que. Hace una semana yo tuve esa oportunidad. Ahora está muy de moda también que usted pasa comprando comida rápida y el muchachito ahí está pidiendo, y uno así que yo no sé si sí o si no, y me dice mi hijo otra vez, siempre decís que no tenés, y entonces yo le digo, niño, vení, te voy a bendecir, pero es como uno lo dice en su corazón, o sea, Dios nos habla a través de nuestros hijos, pero también está esa espinita dentro que uno dice, sí puedo, ¿y por qué no lo hago? Pero a veces digo, no es que sea una manera de ponerse a decir que por eso es que no lo hago, pero sí sabemos de que son mandatos que la Biblia nos ha mandado, perdón por la repetición, porque si Dios no lo puso, es que nosotros podemos tener, eso nos diferencia a nosotros de las demás personas. Sabemos que el poder dar, el poder compartir, el poder albergar a alguien en nuestra casa, eso a nosotros nos hace diferentes de la gente del mundo. Claro, yo no le estoy mandando que le vaya a abrir a medio mundo ni que le vaya a regalar a todo el mundo, pero realmente hay situaciones específicas en las cuales Dios a nosotros nos pone esa molestia de decir, sí puedes hacer. Entonces es bien bonito ver cómo ellos, esa hospitalidad está muy dentro de su medio, porque hasta el día de hoy, como
como les digo, no es nada del pasado, sino que hasta el día de hoy ellos son muy así. Usted llega a comer en un lugar, ellos aunque sea una fruta le dan, pero le dan algo, porque ellos quieren sentirse agradados y quieren agradarlo a usted también. Entonces esta parte de la hospitalidad no viene de ningún otro lado más que de la Biblia. Ese es algo muy bonito, la teja de madera o la piedrecita. Los romanos en el Nuevo Testamento la dividían por mitad, escribían su nombre en uno de los pedazos y los cambiaban entre sí, y presentar una de las partes garantizaba la hospitalidad de un amigo. Muchos conocemos esa parte que los jóvenes a veces tienen esos corazoncitos que se parten por mitad y la mitad tiene uno y la mitad tiene el otro. Entonces eso viene desde esta época. Dice que cuando había una muy buena amistad, una buena relación, se escribían sus nombres y se intercambiaban esos pedacitos de teja. Nosotros conocemos la teja, no crea que el pobre hombre andaba con la gran teja, sino que era un pedacito de piedra en el cual escribían el nombre. Ahora, si usted recuerda, cuando usaban el cinto, se supone que en el cinto tenía que haberle, le cabía ese pedacito de piedrecita o de teja en el cual estaba el nombre de su amigo. Dice la historia de la cultura que si el del amigo en algún momento se moría y él se presentaba en la casa de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos y mostraba esa piedrecita que su amigo, que ya se había muerto, se le había entregado, eso le garantizaba a él que él podía quedarse en ese lugar y lo podían atender. Entonces esa era como la garantía de decir, era amigo de aquel que se murió. Entonces esa era su garantía. O sea, un detalle bien bonito de cómo saber de esa amistad que representaba probablemente en esa piedrecita simbólica, pero que al final eso le abría un montón de puertas. Esa era otra de sus costumbres. Había un saludo especial para el huésped. Se hace un saludo reverente con la cabeza erecta y el cuerpo inclinado hacia adelante. Luego levanta la mano al corazón, la boca y la frente, lo cual significa: mi corazón, mi voz y mi cerebro están a tu disposición. Mi corazón, mi voz y mi cerebro están a tu disposición. Ese es el saludo de ellos. Pero a veces quizás lo hemos visto también en películas, hemos visto que se saludan de esa forma, porque son muy amistosos. En esas partes del mundo vemos que es muy normal que los dos hombres anden caminando de la mano y que los dos hombres se den un beso. Eso no lo voy a hacer aquí porque no diga, me enseñaron en cultura bíblica, eso no es para El Salvador, eso es para allá. Pero es para que veamos esos lazos que unen a esas personas sin diferencias de sexo. Obviamente la mujer no la vaya a tocar, la mujer ajena no la toca porque olvídese. Pero entre ellos hay muchos lazos de amistad, mucho cariño, mucho todo. Y entonces en el saludo, imagínense que si todos nos saludáramos así, mi corazón, mi voz y mi cerebro están a la disposición de todos. O sea, deberíamos de ser así, deberíamos de tener ese corazón y el poderlo expresar y poder estar siempre al servicio de todos, pero muchos hemos olvidado esa parte. Pero esa es la parte de su salud. El corazón, la voz y la mente están a la disposición. Entonces esa era parte de su salud. Entonces hemos venido viendo que la hospitalidad también llevaba esos detallitos que permitían primeramente el hecho de poder compartir de esa amistad, esa garantía que tenían entre uno y otro, y luego ese saludo especial. Luego acá tenemos la frase y el beso al saludar. Cuando el huésped entra en la casa, el amo dirá: salam alaikum, pasea contigo, y el huésped dirá: walalakin, el salam, paz sobre ti. También es costumbre besar al huésped, poner en su mano derecha en el hombro izquierdo y le besan la mejilla derecha. Entonces es parte de la costumbre, parte del recibimiento, de poder besar a la persona y también saludar. Vemos otro de los factores importantes: Dios está presente ahí. El nombre de Dios está presente aún cuando estoy recibiendo a la persona que ya está llegando a mi casa. Antes de entrar a una casa, Antes de entrar a una casa se quitan el calzado, evitaban contaminar a las alfombras o los lugares sagrados. Dijimos que la alfombra tenía doble utilidad, servía como su colcha de día, servía también como su mesa, y al mismo tiempo servía como su abrigo en cualquier momento. Entonces tenían obviamente que quitarse los zapatos porque sabían de que iban a entrar a ese lugar donde era usada esa alfombra para usos. No así creyendo pues, que su esposa debe tener dolores de todo, porque dormían con ella, porque comían con ella, y
y obviamente no había de estarlas lavando continuamente. Pero parte de su costumbre era, como un respeto, entrar al hogar y quitarse los zapatos. Costumbre que ahora nosotros podemos ver en los orientales, en los japoneses, que tienen esa costumbre, entran a un lugar y quitan sus zapatos. Es un respeto. Entonces el huésped al entrar a ese hogar tenía que quitarse sus zapatos. El lavado de los pies, después del saludo, un sirviente ayuda a lavar los pies del huésped. Era importante el lavado de los pies. Todos tenemos la idea del lavado de los pies, tiene algún significado misterioso. El lavado de los pies era porque sabemos que esas personas vienen transportándose, caminando de un lugar a otro y no vienen de ahí nomás, entonces vienen llenos de polvo, y entonces era parte del recibimiento, parte del detalle de recibir a las personas y lavarle también sus pies. Entonces tenemos esas escrituras ahí que nos hablan acerca de todas esas detalles acerca de la hospitalidad. Ungían la cabeza con aceite, se usaba el aceite de oliva y algunas veces mezclado con especies. Vemos nuevamente la otra utilidad del aceite de oliva. Entonces, otro de los rituales que el huésped tenía era el ungir la cabeza del invitado, también con ese aceite. El cuarto para los huéspedes, se prepara un cuarto para huéspedes, y este podía ser el aposento alto. Recuerdan que cuando ya estaban las casas de un solo cuarto dijimos que era el aposento, el lugar donde ellos usaban para orar, para comunicarse con Dios, para tener su tiempo tranquilo, pero también tenían ese lugar para poder recibir al huésped. En las tiendas se hospedaban en el apartamento de los hombres y luego se les daba agua para beber y también comida. La tienda de campaña también, me quiere decir que también podían ellos recibir a las personas en las tiendas de campaña, a diferencia que se quedaban en los lados de las mujeres, porque vimos la tienda de campaña tenía también esas divisiones de hombres y de mujeres, entonces el invitado se quedaba también con los hombres. Yo creo que esta semana nos quedamos hasta ahí para continuar la próxima semana y vemos ahí la importancia de cada uno de esos detalles que tienen ellos para poder usar esa hospitalidad, primero. Segundo, de estas escuelas, que vimos las 7 escuelas. Vimos las 7 escuelas y ahora entendemos por qué estas personas estaban tan preparadas en muchas áreas. Segundo, vemos las actividades que ellos hacían a diario. Vemos la cantidad de actividades que le pertenecían a una mujer y la cantidad de actividades que le pertenecían a los hombres. Una cantidad de actividades las que el hombre hacía que no las podemos enumerar el día de hoy. Así que son dos cosas totalmente diferentes y hemos visto pues esa parte, esa secuencia. Entonces usted trae la secuencia desde el día 1 y vemos cómo está bien marcado toda esa diferencia entre hombres y mujeres y también en sus partes sociales. Entonces por ahí nos quedamos hasta el día de hoy.